El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amado Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, queremos rogarte, Señor, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos guíe, nos ayudes, hagamos, amado Dios, tu perfecta voluntad y conforme a tu Santo Espíritu podamos compartir tu palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. La carne o el espíritu. El apóstol Pablo, como acabamos de leer, encontró en su propia naturaleza una lucha. Si usted puede escuchar con atención o volver a leer el pasaje de Romanos 7, del 14 al 25, no con mucha dificultad va a poder identificarse, porque vivimos precisamente esa lucha, la carne o el espíritu, y vamos a ver cada uno de ellos. Punto número 1, el vivir en la carne. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 23, nos habla que en nuestro ser somos seres tripartitas, esto es, espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. La carne ama todo aquello que le produce placer. La carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. El vivir conforme a la carne traerá muerte a nuestras vidas. Vamos a leer Romanos capítulo número 8, versículo del 4 al 9. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien. Entonces, noten ustedes que nosotros como creyentes tenemos la decisión de vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu.
Si vivimos conforme a la carne, como lo acabamos de leer, moriremos, porque la carne no desea obedecer a Dios, ni tampoco puede. Entonces esto nos lleva a una lucha intensa. Ahora, ¿quiere usted saber si está viviendo en la carne o en el espíritu? Bueno, Gálatas capítulo número 5, versículo número 19 en adelante, hablando el apóstol Pablo, nos deja ver que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que las practican no heredan el reino de Dios. Noten ustedes que es algo que espontáneamente surge del corazón de la persona que vive conforme a la carne. Ahora, tal vez usted está pensando, y si la persona no es creyente, ¿cómo puede decidir? Si la persona no es creyente, no se preocupe. Él vive conforme a la carne, totalmente. Pero si usted, como creyente, que ama a Dios, vive conforme a la carne, alimentando y dándole lugar a todos los deseos de la carne, las obras de la carne se van a manifestar en su vida en una forma natural. Punto número 2. El creyente debe conocer que ha muerto con Cristo. Usted y yo debemos conocer que cuando recibimos a Cristo, hemos muerto con Él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, entonces esto es lo primero que usted y yo debemos de conocer. Que cuando usted entregó su vida al Señor Jesucristo, usted y yo morimos. Hemos sido crucificados y muertos al pecado. Hemos muerto con Cristo. Romanos capítulo número 6, versículo número 2 al 6 nos lo deja ver. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien. Por esta razón el creyente debe, cuando no solamente debemos conocer esto, sino debemos apropiarlo en nuestra vida. Porque no lo olvide, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Ahora, la Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso nos encanta a todos. Pero vean lo que dice: los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean cómo dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces usted y yo tenemos una decisión que tomar. Si usted quiere vivir conforme a la carne, ya lo dijimos, en una manera espontánea, las obras de la carne van a ser manifiestas.
celos, pleitos, iras, contiendas y todo lo que está ahí escrito. Ahora, viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo número 12, versículo 1 y 2 nos dejan ver que cada día nosotros debemos de tomar una decisión. Cada día es nuestra responsabilidad. Escuche lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, entonces cada día yo tengo la decisión de presentar mi cuerpo a Dios o presentar mi cuerpo para que se deleite en los placeres del mundo. Esa es mi decisión de cada día. Si yo decido presentar mi cuerpo delante de Dios, entonces debo someter mi cuerpo a la voluntad de Dios. La carne pide placer, pero yo puedo dársela o no. En mí está la decisión. Por esa razón Pablo le dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, a través de la oración, a través de la lectura, la meditación, el estudio de la palabra, a través del ayuno, no tiene que ser diario, pero la oración y la palabra, la Biblia, esto sí tiene que ser diario. Ahora, si usted vive conforme al Espíritu, en una manera, ahora sí también, espontánea, usted va a dar el fruto del Espíritu. Veamos qué dice Gálatas en relación a esto. 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Por eso la Escritura nos deja ver el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Usted está luchando por tener este fruto en su vida. No luche más. Busque llenarse del Espíritu Santo cada día. Busque presentar su cuerpo delante de Dios, someterlo a la obediencia a Cristo. ¿Pero puedo hacerlo? Claro que puede. Por el Espíritu. Por el Espíritu. La carne no puede vencer la misma carne. Usted necesita vencer por el Espíritu. Por esa razón, antes presentábamos nuestros miembros al pecado, pero ahora ya nuestros miembros ya no los presentamos al pecado. Los presentamos ante Dios. Veamos qué dice Romanos 6, versículo del 11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces usted y yo tenemos todos los días una decisión que tomar. Todos los días. ¿No sería bueno nada más tomarlo un día y ya quedar tranquilos para siempre? Pues amigo y amado hermano en Cristo, no olvides que si usted está aún en este cuerpo, usted va a tener la lucha con la carne. Inevitablemente va a luchar con la carne. La carne va a querer los placeres, el Espíritu va a querer buscar a Dios. La carne va a querer dormir, el Espíritu Santo va a querer orar. Cada día usted y yo tenemos que tomar una decisión. Pero yo le quiero animar, si usted vive conforme al Espíritu, usted va a doblegar a la carne.
Por esa razón es importante recordar las Escrituras y termino leyendo Romanos 8:13 que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es necesario que se encierre usted y flagele su cuerpo. No es necesario que se ponga espinas en la espalda. Lo que es único que tiene usted que hacer es presente su cuerpo delante de Dios, doblegue su alma delante del Señor y decida cada día vivir en el Espíritu. Amén. Amado Padre, yo creo que tu palabra viene al corazón de mis hermanos. Creo con todo mi corazón que esta palabra vivifica su alma, su mente, su corazón, sus pensamientos. Que cada día podemos recordar esto, Señor, que presentamos nuestros cuerpos delante de ti en un sacrificio vivo, santo y agradable a tu nombre, que es nuestro culto racional. Gracias, amado Dios, porque hoy nos llenas con tu Santo Espíritu. Cada día buscamos ser llenos del Espíritu, y el fruto y la obra del Espíritu Santo será en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.